del sistema nervioso autónomo, pero para entender este tema, ustedes tienen que comprender qué es el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo voy a hablar de medicamentos de un sistema si ni siquiera conozco ese sistema? ¿Cómo voy a reparar una llanta o un motor si ni siquiera conozco qué es un motor o cómo funciona? Esto que están viendo a la mano izquierda es básicamente la organización de tu sistema nervioso. Así es. Tú sabes que dentro de tu cuerpo hay nervios, hay neuronas, pero estas neuronas están todas desparramadas, están como la basura en la calle de nuestra sociedad que está toda desparramada. No, las neuronas tienen conexiones entre sí, como ustedes ya saben, se llaman sinapsis, y se juntan entre ellas formando caminitos. Y estos caminitos que forman al juntarse tienen un objetivo. Por ejemplo, varias neuronas se pueden juntar para llevar información acerca de un dolor que está sufriendo. O, por ejemplo, para captar información de la temperatura del ambiente. O, por ejemplo, para captar información acerca de las ondas sonoras, y esta información las neuronas lo transmiten en forma de de sonido, ¿no? Ok. Entonces, ay, no me deja hacer zoom. Ya. Entonces, vamos a comenzar con esto que dice aquí a la mano izquierda, que es neuronas sensitivas. A ver, un momento. Ya. Aquí en la parte inferior, si se dan cuenta, dice receptores sensoriales especiales. Ya, todos estos que están aquí abajo son los que, con los que vamos a comenzar. ¿Ok? El sistema nervioso básicamente te ayuda a captar estímulos del exterior o del interior de tu cuerpo. Y para captar esos estímulos, pues yo necesito receptores sensoriales, neuronas sensoriales. Y esos tres que están viendo ahí son las ubicaciones diferentes de neuronas sensoriales. O sea, tus neuronas dicen, mi función es captar los sentidos, o captar sensaciones. Soy una neurona sensorial, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde capto esa sensación? Si está en un órgano hueco, puede ser estómago, es una neurona sensorial visceral. De ahí que gracias a estas neuronas, o bueno, por estas neuronas, es que podemos tener estos dolores tipo cólicos cuando a veces tenemos, no sé, una infección gastrointestinal, o en el caso de las mujeres, cuando tenemos la menstruación, tenemos este dolor producto de la sensación que capta una víscera hueca. El útero, el estómago, el tracto gastrointestinal, a eso se le llama dolor tipo cólico. Y aquí tenemos a los responsables, neuronas sensoriales que están en esas vísceras, obviamente. Luego están las neuronas sensoriales somáticas. Quiere decir que se van a encontrar en diferentes partes de tu piel, principalmente piel, músculos y articulaciones, como menciona ahí. Por ejemplo, estas neuronas sensoriales somáticas son las que captan el frío, la temperatura, bueno, valga la redundancia, ¿no? Temperatura, presión, el tacto fino, o sea, por ejemplo, sentir una pluma, a esa sensación o a esa recepción de esa sensación se le llama tacto fino, porque una pluma es muy, muy delgada, y la capacidad de discriminar entre estructuras que son muy delgadas y muy suaves, eso se le llama tacto fino. Luego, en los músculos también hay receptores sensoriales, en las articulaciones también, y son somáticos, o sea que están distribuidos ampliamente, eso quiere decir somático, en todo el cuerpo. Y el primero, neuronas sensoriales especiales, que es el que está acá, quiere decir que son neuronas que se encuentran en los órganos de los sentidos, en neuronas que están adentro del oído, extendiendo un bracito para captar información acerca de las ondas sonoras, con ayuda de otras células. Cuando lleven neuro, o si es que todavía no lo han llevado, van a ver ahí que hay como neuronas, células ciliadas o células con microvellosidades que ayudan a las neuronas a captar estas ondas sonoras. Pero en fin, tiene que ver con la audición. También el sentido del gusto, también en la lengua se extienden unos bracitos de neuronas para llevar la información que reciben hacia el sistema nervioso central. También en los ojos, recuerden que en los ojos
donde se capta el estímulo, donde están las neuronas ahí esperando. Imagínense una neurona dentro de tu ojo que está así, y que está así con las manitos, y estas manitos que van a agarrar luz. Y estas manitos que están formando la retina. Entonces la retina es un órgano sensorial producto de la formación, la organización de los axones de las neuronas dentro del globo ocular. ¿Okay? Eso seguramente lo van a ver en oftalmo, si todavía no lo han visto. Pero bueno, entonces se capta un estímulo y esa información, ese estímulo tiene que ser llevado hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Es como quien dice que el sistema nervioso central es el papá, es el órgano máximo de la organización de tu sistema nervioso. ¿Ok? ¿Y qué es sistema nervioso central? Pues es la parte del sistema nervioso que está al centro, ¿no? Imagínense que estamos, no sé, en esa era medieval en la cual pues habían castillos, habían casitas muy pequeñitas, muy rústicas. Ya imagínense que el castillo grande, como una torre, es el que dirige a todo el pueblito, y las casitas, no sé, deben de llevar alimentos al castillo o alguna ofrenda, cosas por el estilo. Igual, lo que está al centro, en el eje axial de la persona, que es cerebro, tronco y médula, ese es el central, porque está en el centro, no hay que decir más. En cambio, lo que está hacia la periferia, hacia los costados, los nervios que salen del centro, eso se llama sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, toda esta información que es captada en el sistema nervioso periférico, porque la sensación viene de la punta de mis manos, de la punta de mis pies, va a comenzar a subir hacia, hacia la médula espinal, luego hacia el tronco encefálico y luego hacia el cerebro. Y en el cerebro se procesa y luego el cerebro manda una señal hacia todo el cuerpo. Entonces, el proceso o la vía por la cual la información se manda al cerebro se llama vía aferente. Aferente quiere decir hacia algo. En cambio, cuando el sistema nervioso manda ya la orden de respuesta, a eso se le llama efecto, vía eferente. Entonces, tu cerebro puede mandar un efecto, obviamente, a cualquier parte de tu cuerpo, porque de cualquier parte de tu cuerpo está recibiendo una señal. Y como se dan cuenta acá, el efecto del sistema nervioso eferente puede ser enviado al sistema nervioso somático o al sistema nervioso autónomo. Entonces, básicamente, ¿qué es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo? Son dos tipos claro, es una clasificación del sistema nervioso eferente o de la vía eferente de acuerdo a dónde va a ocurrir esta respuesta mandada por el sistema nervioso central. Somático, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, piel, todo. Pero autónomo ya es más adentro, ya no es piel, es más adentro, son las vísceras, los órganos. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos controlar. El somático se encarga de los músculos. Yo ahorita puedo mandar la orden de mover mis labios, los músculos de la cara, mover mis manos, mover mis brazos. Eso yo lo controlo con mi mente, porque yo lo estoy pensando y yo estoy mandando la orden a mis músculos. ¿Ok? Eso es el somático, es algo que yo controlo. Pero el autónomo es aquel ya respuesta que el sistema nervioso manda sin que tú lo pienses. Por eso se llama autónomo, trabaja por sí solo. Y hay dos tipos, el trabajo o el efecto en el cual se activa el cuerpo. Imagínense que el cerebro es como, no sé, una gran fábrica que le dice o una gran torre que le dice a los demás, oye, trabaja, o también tiene la capacidad de decirle a los demás, descansa. ¿Ok? Por eso es que el sistema nervioso autónomo se divide en dos tipos, en un efecto parasimpático o en una división parasimpática y en una división simpática. O sea, en una división o de reposo para el cuerpo o de activación para el cuerpo. El reposo para el cuerpo se comanda por el parasimpático y la activación del cuerpo para un estado de lucha o huida es comandado por el simpático. Entonces, vamos a ver acá con ejemplos.
El sistema nervioso simpático, si se encarga de activar a tu cuerpo, ¿va a querer que tú orines? No, porque cuando uno está corriendo, cuando uno está luchando, cuando uno está jugando, cuando estás en una clase de la universidad, ¿vas a estar orinando al mismo tiempo? No. Entonces el sistema nervioso simpático, por ejemplo, apaga o evita el hecho de orinar, o sea, hace que tu vejiga almacene y almacene cada vez más agua, no que la expulse. Al revés con el parasimpático. El parasimpático, como es el de descanso, cuando uno está descansando, está en casa sin hacer mucho, pues puede ir con normalidad al baño y orinar, ¿ok? Expulsar la orina mediante la contracción de la vejiga, que es como un globo que almacena orina, entonces se contrae la vejiga y expulsa la orina, ¿ok? Otro ejemplo, cuando uno está consumiendo alimentos, está pues sentado en una mesa del comedor y estamos comiendo con tranquilidad. Eso entonces lo comanda el parasimpático, porque estoy ahí en reposo. En cambio, el simpático, que está actuando, repito, cuando estamos jugando, estamos corriendo, estamos, no sé, en la universidad en un examen, estamos con todos nuestros sentidos a punta del cañón, el simpático no va a querer que tú pues consumas alimentos. No es el momento. Mientras corres no vas a estar corriendo y consumiendo alimentos. Por eso es que el simpático lo que hace es decirle a tu tracto gastrointestinal, oye, por el momento no trabajes, porque ahorita toda la energía se tiene que ir a los músculos y a los pulmones y al corazón, porque como soy el sistema nervioso simpático, tengo que activar el cuerpo para un estado de lucha o huida. Entonces no me sirve ahorita ni consumir alimentos, ni orinar, ni otras cosas. Eso es a grosso modo cómo se divide el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y este es un esquema que grafica básicamente lo mismo. Imagínense el simpático que se active o todas las acciones que se pueden producir cuando uno está corriendo o huyendo de algo, como en este caso hay una serpiente. Pero el parasimpático, imagínense todo lo contrario. ¿Qué está pasando en tu cuerpo cuando estás en reposo, sin hacer nada? Ya. Esto que están viendo aquí a la derecha es a través de qué vías, a través de qué nervios el sistema nervioso parasimpático, autónomo, parasimpático y autónomo simpático ejerce efecto sobre los órganos. Recuerden que les había dicho que el simpático, que aquí está a la derecha, les había dicho que el simpático le decía al intestino, oye, ya pues, apágate, no te muevas, ahorita no estamos comiendo, ya. No es que se lo dice por telepatía, obviamente. Hay nervios, hay neuronas que extienden sus axones, ese conjunto de axones de varias neuronas se llaman nervios, y ese nervio actúa sobre el intestino, actúa sobre un receptor del intestino y lo que hace es no movimiento, no contracción del intestino, no va a haber digestión. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces les voy a poner algunos, les voy a dar mejor algunos conceptos para que ustedes puedan entender la vía. Primero, si nosotros vemos aquí lo que está en naranja es el cerebro. Recuerden que en el cerebro pues se originan las neuronas, ¿no? Tenemos aquí neuronas que están en la corteza del cerebro. Y las neuronas mandan sus axones. Y esos axones salen pues hacia el sistema nervioso periférico. Ya. Cuando hay un conjunto de neuronas, cuando hay un conjunto de cuerpos de neuronas en el cerebro, a eso se le llama núcleo. Pero en el sistema nervioso periférico, o sea, no en el central, en el periférico, como están viendo aquí de color morado, en el periférico, miren, también hay cuerpitos de neuronas. Uy, no se ve. También hay aquí, uy, también hay aquí cuerpitos de neuronas. Y puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco y varias juntas. ¿Y cómo se llama a ese bulto, a ese conglomerado de cuerpos de neuronas? A eso se le llama, ganglio.
Entonces, un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Y esas neuronas van a extender pues múltiples axones. Bueno, cada una va a extender su axón, ¿no? Y a ese conjunto de axones, ¿cómo se le llama? Nervio, ¿ya? Entonces tenemos el concepto de núcleos nerviosos, tenemos el concepto de ganglios. ¿Cómo se va a llamar todo lo que está antes de un ganglio? O sea, imagínense que tenemos cuerpos de neuronas aquí, mejor les dibujo aquí. Tenemos cuerpos de neuronas aquí. Pero antes de esas neuronas hubieron otras. Imagínense que hay otras acá. Okay, aquí. Y están mandando una señal a ese ganglio. Ya, como esas neuronas están antes del ganglio, a eso se le llama neurona preganglionar. Pre es porque está antes. Y a las neuronas que originan ese ganglio, o mejor dicho, al nervio que origina que se origina por las neuronas que nacen en ese ganglio, se le conoce como postganglionar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para el sistema nervioso autónomo, son conceptos muy importantes. Entonces, miren lo que ocurre acá. Vamos a comenzar con el parasimpático. ¿Ok? Dentro del cráneo están naciendo, miren, nervios. Esto que estoy, mejor lo pinto otro color, ¿ok? Necesito que entiendan realmente el tema. No quiero decirles son 4 nervios y 20, no, quiero que entiendan despacito. Entonces, miren, acá se origina una neurona, acá, perdón, un nervio y acá otro nervio, ya. ¿Esos nervios qué son? Axones. Entonces deben de tener un origen en un núcleo. Obviamente los núcleos van a estar acá dentro del sistema nervioso autónomo, el núcleo del tercer par. Algunos núcleos tienen nombres especiales. Por ejemplo, el núcleo del nervio tercer par craneal, ¿qué es? Lo mismo que los demás núcleos, cuerpos de neuronas. Solo que los neuroanatómicos le han dado nombres especiales a estos núcleos. Por ejemplo, al núcleo del tercer par le conocen o le llaman núcleo de Edinger-Westphal. Se origina a nivel del mesencéfalo, o sea, en el mesencéfalo, ahí está ese grupito de neuronas. ¿Ya? Se tienen que saber los nombres de los núcleos, no es necesario. Lo que tienen que saber más es como el efecto, a dónde va a ir. Y cada nervio tiene un propósito, tiene un lugar a donde va a ir. Entonces el nervio, este de acá, el tercer par, va a llegar a un ganglio que se llama ganglio ciliar. En este ganglio pues están cuerpos de otras neuronas que mandan un nervio hacia el globo ocular. Y ahí van a producir determinado efecto. ¿Alguien sabe qué efecto tiene el tercer par craneal, chicos? ¿Alguien sabe? Les doy una pista. Si el tercer par craneal, en este caso estamos viendo que es un nervio del parasimpático, ¿cómo creen que estaría su pupila? Ok, su pupila es eso negrito que tenemos al centro del ojo por donde entra la luz. ¿Cómo creen que estaría su pupila cuando están descansando, están ahí medio somnolientos? ¿Su pupila querría que entre más luz, o sea, se dilataría, o su pupila querría que entre menos luz, o sea, se contraería la pupila, se haría chiquitita? Estamos hablando de parasimpático. ¿El parasimpático qué hace? Descanso. Si el parasimpático promueve el descansar, el tercer par craneal que estamos viendo ahí, que es un nervio parasimpático, ¿qué va a hacer con la pupila del ojo? Se va a achicar para que entre menos luz o se va a agrandar para que entre más luz. Yo cuando estoy descansando, mi ojito va a querer ver más luz, menos luz. Se va a hacer chiquita la pupila, grande. Ya no se preocupen si todavía no lo saben. El tercer par craneal lo que produce es la miosis, la contracción de la pupila. La pupila se va a hacer más chiquita. Les voy a explicar por qué. Porque la pupila, a ver, les voy a poner acá un ejemplo. Imagínense que este es el ojo, ¿ok? Este globito que estoy dibujando aquí es el ojo. Esto que está delante es la córnea. La córnea es como una capita transparente, ¿ok?
Y acá está la pupila. Al centro, ese circulito que acabo de rellenar, esa es la pupila, ¿ok? La pupila es un orificio. Ustedes lo ven negrito y pareciera que está pintadito ya, pero si ustedes lo ven por dentro, lo van a ver en oftalmología. Si ustedes con una lupa muy especial ven el ojo, se van a dar cuenta que la pupila no es algo sólido, o sea, no es que sea negro porque todo es negro, es algo sólido, sino que es un hueco. La pupila es un orificio, es un orificio de entrada, como les digo. Entonces, a través de ese orificio va a entrar la luz y esa luz, esa luz va a incidir acá, en la parte más trasera del globo ocular, y a eso se le llama retina. Entonces, si mi pupila está más dilatada, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar más o menos luz? Obviamente va a entrar más luz. ¿Y cuándo yo querría que entre más luz? Cuando estoy corriendo, cuando estoy jugando, obviamente quiero que entre más luz para ver mejor. O mejor dicho, quiero que entre más estímulo para ver mejor. ¿Ya? En cambio, cuando estoy descansando, estoy en mi casa tranquila, mi pupila valdría la pena que esté dilatada para agarrar toda la imagen que pueda del ambiente. No. Entonces la pupila, cuando uno está descansando, la pupila descansa, se hace chiquita. Ya, entonces, miosis por el parasimpático, descanso, midriasis, que es dilatación, es del simpático. Nunca se olvide, esto es pregunta fijaza, fijaza. Y yo sé que confunde, pero qué bueno que lo estén aprendiendo ya ahorita, ¿ya? Entonces, así es como actúa el tercer par craneal. Llega al ganglio ciliar, en el ganglio ciliar hay muchos cuerpos de neuronas, estos cuerpos de neuronas mandan un nervio, un conjunto de axones al globo ocular y así es como producen la miosis. Como menciona acá a la izquierda, te puede decir que inerva a la glándula lagrimal y todo eso, pero en realidad es fluoro. Ahorita lo que tienen que saber es que actúa produciendo miosis. ¿Y cómo produce miosis? Porque actúa en el músculo pupilar. El músculo pupilar es ese que está alrededor del ojo. Entonces, en realidad se llama músculo circular. El músculo circular de la pupila. Es así, miren, les voy a dibujar. Este es el agujero, ¿ok? Este es la pupila. Y lo que estoy pintando de rojo es el músculo. Miren el músculo qué forma tiene. Imagínense que es un músculo grandote, ¿ok? Pero en realidad no es que vaya a ser tan grande. Miren cómo están las fibras de ese músculo circular. Están así, dispuestas en forma circular. Entonces, ¿qué pasa si ese músculo se contrae? ¿Cómo va a estar ahora la pupila si ese músculo se ha contraído? Va a estar así, chiquitita, ¿no? Entonces, el músculo circular de la pupila es el que se contrae para producir la miosis y es inervado por el tercer precranial. No hay más vuelta que darle. Ya. Ahora vamos a continuar con el séptimo par. Dicho sea de paso, chicos, si ustedes quieren saber cuáles son los nervios del sistema nervioso parasimpático, acuérdense del número 1972. El par 2, 1973. El par número 3, que lo acabamos de ver, el par número 7, el par 9 y el nervio craneal o par 10. Esos 4 nervios corresponden a una actividad o transmiten un efecto parasimpático. ¿Y de dónde nacen? Arriba, tronco encefálico. Aquí tienen otro ganglio, el ganglio pterigo-palatino. No se tienen que aprender los nombres, solo saber que existen. Sale el nervio, el par craneal número 7 del núcleo en el tronco encefálico, donde sea que esté, pero todavía no es importante. Lapsus. Ya. Y en el ganglio hace relevo con otra neurona, porque en ese ganglio que habían cuerpos de otras neuronas. Y esos cuerpos de otras neuronas mandan un estímulo hacia el ojo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué brilla otra vez al ojo? Sí. ¿Qué hace este ganglio pterigo-palatino? El ganglio pterigo-palatino básicamente se encarga de actuar sobre las glándulas salivales, ¿ok? Pregunta,
¿Qué creen que haga el parasimpático con las glándulas salivales? ¿Les dirían que secrete más saliva o menos saliva? Cuando estamos descansando, ¿haces algo para que secretes más saliva o menos saliva? ¿Qué creen? ¿Qué estimularía el parasimpático en las glándulas salivales? Daniela, Joe, Fátima. Ideas, chicos, vamos. Aquí estamos para participar y así avanzamos. Ustedes lancen su idea por el chat. Recuerden que aquí estamos entre compañeros, aquí no hay nota. Daniela dice menos. Ya. ¿Alguien más? Fátima, Joe. Vamos, chicos, yo sé que ustedes tienen una opinión. Díganla. Ya, bueno, son tímidos, no se preocupen. Recuerden que cuando nosotros estamos en reposo, ¿qué hacemos? ¿Consumimos alimentos o no? Y cuando yo consumo alimentos, ¿voy a producir saliva o no? Sí. Entonces el parasimpático aumenta las secreciones salivales. ¿Para qué? Para que en ese momento que estás en reposo, cuando vas a consumir alimentos, también se degraden los alimentos. A diferencia del simpático. El simpático, tú estás así, full, estás corriendo. Cuando estás corriendo necesitas saliva para digerir, hacer el primer paso de la digestión de los alimentos. No. Entonces el simpático disminuye las secreciones de salivales, en cambio el parasimpático aumenta. El parasimpático a través de qué nervio? El séptimo par. A través de qué ganglio? El pterigopalatino, o sea, ¿ya? Entonces luego sigue el noveno par. El noveno par, como ven acá, hace relevo, hace conexión con otras neuronas que van a formar el ganglio óptico, y del ganglio óptico sacan un axón que va a ir también hacia las glándulas salivales y también va a tener relación con la producción de saliva, como ven acá, pero específicamente por la glándula parótida, ¿okay? Como ven acá. Luego está el nervio vago, que es el nervio o el par craneal número 10, que tiene todo que ver con los órganos viscerales que están en el tórax, en el abdomen. O sea, corazón, pulmones, intestino, estómago, páncreas, todo el vago lo controla, ¿ok? Bueno, todo en esos órganos. ¿Qué va a hacer el vago, el nervio vago con el corazón? Pues como nervio vago, como dice su nombre, le va a decir al corazón que descanse, porque el parasimpático es de descanso. ¿Y qué significa descanso para el corazón? Latir menos rápido, ¿ok? Disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractibilidad, le dice al músculo de tu corazón, oye, trabaja menos. Al intestino sí le dice que trabaje, porque recuerden que el parasimpático en reposo, ¿qué hacemos? Consumimos alimentos, mientras conversamos con la familia y todo tranqui. Entonces, el tracto gastrointestinal se activa para la digestión por el parasimpático, específicamente, como están viendo acá, por el nervio vago. Igual el páncreas, ¿no? Ya. El páncreas, el hígado, el estómago, todo, como ven acá, nervio vago lo comanda. ¿Ya? Eso ha sido todo por los nervios craneales parasimpáticos que han nacido del tronco encefálico. Pero más abajo tengo más órganos. Por ejemplo, tengo el útero y en el caso de los hombres tienen el aparato reproductor masculino. El nervio, perdón, el par craneal va a llegar hasta tan abajo para inervar de manera parasimpática estos órganos. No. Entonces, los nervios tienen que nacer más cerquita de esos órganos. Esto que están viendo al centro, que parece un gusanito de colores, es la médula espinal. ¿Okay? Lo que está de celeste arriba es el tronco encefálico, ¿no? Que hace conexión hacia arriba con el cerebro. Pero hacia abajo, miren, el tronco encefálico se conecta con esta médula espinal que va a estar dentro de los huesos de la vértebra, o sea, dentro de tu columna. Ahí está la médula, es un tejido bien, parece como bien esponjosito, con una carnecita aguadita. ¿Ok? Y la cuestión es que en la parte más baja de esta médula espinal, ya casi llegando por debajo de la espalda baja, sí, les voy a hacer un contexto. Si estamos hablando de las vértebras que están en el cuello,
A eso se le llama región cervical. ¿Ok? Cervical viene de cuello. Y por dentro, entonces, esa médula espinal sería médula espinal cervical. Uy, lapsus. Ya, médula espinal cervical. Y miren acá, tenemos lo de rosado. Lo de rosado hace referencia a lo que está por debajo del cuello, o sea, acá, en el tórax. Entonces, esa es la médula espinal que está en el tórax. Obviamente, estas vértebras que están alrededor de esa médula se llaman vértebras torácicas. Luego siguen las vértebras lumbares, donde dentro está la médula espinal de la región lumbar. Y luego siguen las vértebras sacras coxígeas, que ya está como hacia la parte más baja de la espalda. ¿Ok? Ya casi llegando esto a los glúteos. Entonces, eso sería las vértebras sacrocoxígeas. Y dentro está la médula espinal sacrocoxígea. Entonces, de ahí salen estos nervios. ¿Cómo se llaman estos nervios que salen de la parte más baja de la columna? Se llaman nervios esplácnicos. ¿Y hacia dónde se van a ir para inervar parasimpáticamente? A estos órganos. Ya, entonces, en conclusión, y muy atentos acá, Joe, Fátima, Daniela, con lo que les voy a decir. El sistema nervioso parasimpático también se le conoce con el nombre de tronco sacrocoxígeo. ¿Ok? ¿Por qué? Por de dónde salen sus nervios. ¿Ok? Un lapso, chicos. Ya, el resumen, un toque. Quiero ver esto de acá. Ya, el sistema sacro, ¿ok? El sistema sacro lo vamos a denominar. Sistema sacro en general. Acá este sería el nombre completo, ¿no? El tronco, de que nace en el tronco encefálico, sacrocoxígeo de lo más de abajo. A diferencia del simpático. Miren el simpático de dónde se origina. De las torácicas y de la lumbar. Entonces, ¿cómo creen que se llamará al sistema nervioso simpático si nace de la médula espinal que está en la región del tórax y de la médula espinal de la región de la lumbar? Se llama sistema tóraco-lumbar. Repito, ¿por qué son estos otros nombres o sinónimos? Por el origen de los nervios que van a llevar este efecto, ya sea parasimpático o simpático. ¿Cuáles son los efectos del simpático? Todo lo contrario a lo que les he dicho del parasimpático. Si el parasimpático miosis, simpático midriasis. ¿Por qué? Activación. Si el parasimpático bradicardia, el simpático taquicardia. ¿Por qué? Estoy en un estado de lucha o huida, estoy corriendo, mi corazón está para 1000 por hora. El simpático, no queremos digerir alimentos porque estamos corriendo, no estoy consumiendo alimentos, no quiero orinar porque estoy corriendo, ya todo lo que ustedes saben. Entonces, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a lo un poco más difícil? ¿Todo claro? Pueden responder por el chat o por acá también. Porque eso ha sido la introducción. Todavía no vemos los fármacos. Los fármacos son más difíciles. Ahorita hemos pasado por agua tibia. Pueden reaccionar, chicos, si están ahí. Nada más quiero saber si están ahí, si me están escuchando para seguir. Ya, Fátima sí está. Joe, ¿estás? Daniela. Ya, sí. Daniela sí está. Excelente, chicos. Solo quiero asegurarme de que me están oyendo. Nada más. Ya. Entonces, ya les he mencionado a grosso modo cómo actúan los nervios. Pero no es magia. O sea, ustedes pensarán que el vago agarra acá el pulmón y le dice, oye, deja de respirar mucho. Oye, corazón, deja de latir mucho. No ocurre por magia. Tiene un poco más de química, un poco más de bioquímica. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que
si yo voy a actuar en el órgano corazón, y este es el nervio vago, tiene que haber un receptor. Imagínense que esto es un receptor, y ese receptor va a captar el mensaje, estos puntitos que estoy dibujando son los mensajes, el mensaje que le mande el nervio. ¿Qué mensaje manda, qué neurotransmisor manda el parasimpático? Manda acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es la forma, es el neurotransmisor, el mensaje con el que se comunica el parasimpático. Y para actuar sobre un órgano, esa acetilcolina se tiene que unir a un receptor de acetilcolina y la unión genera un efecto. Ahora, no es que neurotransmisor se une al receptor y ya efecto como magia. No, también hay más. Este receptor, al unirse al neurotransmisor, va a generar toda una cadena de respuesta, una cadena de sustancias químicas, proteínas y todo eso. Y toda esa cadena de reacciones recién va a generar que el corazón baje su frecuencia cardíaca. En conclusión, tiene un porqué, no es magia, ¿ya? Y yo les voy a explicar el porqué. Hemos visto que es por los receptores. Entonces, para saber qué receptores hay, tenemos que saber cómo se maneja cada sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Si este es el sistema nervioso simpático y este es el sistema nervioso parasimpático, que en ambos casos, ¿no? Miren, les voy a mostrar acá en la imagen para que se den cuenta. Miren en el parasimpático. Sale un nervio del sistema nervioso central, hace relevo en un ganglio y luego otro nervio. Ahora miren el simpático. Mucha atención con el simpático es bastante curioso. Sale un nervio de la médula y miren toda esa columna que está de color morado. Esa columna que está de color morado es una columna, es una cadena. ¿Han visto esas cadenas, esas joyas que tienen ay, se me fue el nombre, como estas cadenitas blanquitas de perlas, estas perlitas blanquitas, unas al lado de otras formando un collar de perlas, ya, igual, imagínense perlas unidas una sobre otra, ya, eso está acá. ¿Y qué son esas perlitas? Son básicamente ganglios. ¿Recuerdan que habíamos hablado de los ganglios, conjunto de neuronas? Ya, entonces, ¿dónde está la primera neurona? Acá. Sale de la médula espinal. Obviamente porque ha recibido una señal del cerebro. Sale la neurona del sistema nervioso central de la médula. Y miren dónde hace relevo. Aquí. Porque aquí se va a encontrar con otros cuerpos de neuronas. Y esos cuerpos de neuronas, ¿recuerdan qué hacían? Mandaban un axón. Y ese axón es esto que están viendo acá de color amarillo. O bueno, lo que acabo de sobrepintar. Entonces, ¿cómo se llama ese bultito? Ganglio. Y miren, los ganglios están al lado de toda la columna. En realidad, al lado de toda la parte torácica, ¿no? Torácica y lumbar. Por eso se llama sistema nervioso simpático toracolumbar. Miren todos estos ganglios. Ganglio arriba, ganglio acá, ganglio abajo. ¿Cómo se le llama a eso? A ese conjunto de ganglios de sistema nervioso simpático se le conoce como cadena simpática ganglionar. ¿Ok? Y quiero que se den cuenta de algo. Lo que está antes del ganglio, ¿recuerdan cómo se llamaba? Neurona preganglionar. ¿Ok? Si es la neurona que está antes del ganglio, preganglionar. Y esta neurona que está saliendo del ganglio, ¿cómo se llama? Postganglionar. Ese axón, perdón, esos axones, esos nervios que salen del ganglio, que salen de sus cuerpos neuronales, ¿cómo se llama? Neurona postganglionar. Ahora, quiero que alguien observador me diga, alguien observador, ¿qué neurona es más larga? ¿La preganglionar del parasimpático o la preganglionar del simpático? Sus opiniones, chicos. Aquí quiero escuchar sus opiniones. No les voy a poner ninguna nota, yo no soy sus docentes, al contrario, yo aquí quiero que participen y entiendan el tema.
¿Cuál es la neurona más larga? ¿La del simpático o la del parasimpático? ¿Dónde ven que la neurona preganglionar tiene un tamaño mayor antes de llegar al ganglio? Fátima Joy. Eso es muy importante. Esto que les estoy preguntando es algo que siempre preguntan. Es un concepto que lo deben tener de memoria. Les voy a hacer un zoom, de repente no lo ven bien. Pero necesito escuchar sus opiniones. ¿Dónde ven que la neurona preganglionar sea más larga para llegar al ganglio? La neurona que sale, la neurona preganglionar del parasimpático o la preganglionar del simpático. Ya les acabo de enseñar cuál es la preganglionar. Busquen el ganglio de cada sistema. Busquen el ganglio de cada sistema y el caminito que está antes de ese ganglio es preganglionar. Vamos, chicos. Yo sé que ustedes tienen una opinión. Ya. Joy dice que la neurona más larga es la del simpático. La preganglionar del simpático es más larga. Y a ver, Fátima, Daniela, ¿tienen la misma opinión o una opinión diferente? Daniela dice el parasimpático. Ya, yo sé que el dibujito se presta para susceptibilidades, porque obviamente es un dibujito, no va a ser exacto. Pero tratando de hacer este jueguito, si ustedes miran bien, miren, esta es la médula. Ok. Esto que está aquí abajo es la médula. De aquí sale la neurona preganglionar y miren, al toque, se encuentra con el ganglio. O sea, miren la neurona del simpático, la preganglionar del simpático es cortísima. Pero miren su postganglionar. Su postganglionar, miren cuán larga es. Y al revés con el parasimpático. El parasimpático tiene una neurona preganglionar más larga, aquí, la preganglionar más larga, y su postganglionar la tiene más corta. ¿Y eso por qué? Porque su ganglio está más cerca al órgano, obviamente. A ver, les voy a repetir para que no se me pierdan. La cadena simpática, ¿dónde está? La cadena ganglionar simpática está justo al lado de la columna. Abren el tórax, quitan corazón, quitan pulmones, ubiquen a la columna vertebral. Justo por delante de la columna vertebral, ahí van a encontrar una cadena, como un collar de perlas de nervios, y esa es la cadena simpática, está justo al lado de la columna. Como está al lado de la columna, obviamente la preganglionar que llega ahí a la cadena va a ser cortísima. Entonces, esa cadena está cerca de la columna, pero estará cerca del intestino, estará cerca del corazón, de los pulmones. No, ok, está más lejitos. Por eso es que la neurona postganglionar, la postganglionar, se demora un poco más en llegar al órgano porque está un poco más lejos. En cambio, miren aquí el parasimpático. El ganglio está más cerca al ojo, está más cerca a la glándula, está más cerca a la boca, a todo. Entonces, como está más cerca, el ganglio, la neurona preganglionar se va a demorar en llegar al ganglio porque el ganglio está más cerca al órgano. Y la postganglionar está ahí nomás, cerquita al órgano, obviamente. En conclusión, chicos, y para no marearlos, en el sistema nervioso simpático la preganglionar es más corta, en el parasimpático la preganglionar es más larga y al revés con la postganglionar. La postganglionar del simpático es más larga y la postganglionar del parasimpático es más corta. Se los van a decir siempre. ¿Ok? Es un jueguito de palabras ahí. Algo más que les debe enseñar antes de pasar al dibujito. Ah, ya. Les estaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica el simpático? Imaginemos que este es un ganglio. ¿Sí? Este es un ganglio, es el cuerpo de una neurona y aquí extiende su axón. En este caso estamos en el simpático. Uy. Quiero borrar esto.
No, ¿cómo hago para que salga esto? Ya, bueno. Ay, bueno, ya. Vamos a borrar esto. El parasimpático tiene la preganglionar más larga, la postganglionar más corta. ¿Por qué? Porque está más cerca al órgano. El órgano estaría acá abajo. ¿Qué pasa? Ya les había dicho que el parasimpático se comunica con acetilcolina. Entonces, miren la neurona postganglionar mandando acetilcolina a su órgano efector. Ahí va a haber un receptor de acetilcolina, ¿sí o no? Ya. En cambio, el simpático, ¿con qué neurotransmisor se comunica, chicos? ¿Alguien se acuerda? Los neurotransmisores del simpático. Ya. ¿Alguien se acuerda, chicos? Disculpen que creo que está saliendo por ahí un anuncio de anotaciones. ¿Alguien se acuerda cuál es el neurotransmisor del simpático? Ya hemos visto que acetilcolina es el parasimpático, chévere. Pero del simpático, ¿cómo se comunica con su órgano? Aquí, ¿qué neurotransmisor va a mandar? ¿Alguien, chicos? Yo, ya, no se preocupen, yo les ayudo. El neurotransmisor del simpático es la adrenalina y la noradrenalina. Ok, no se olviden. También puede ser la dopamina, también. ¿Por qué? Porque recuerden que estos tres son catecolaminas. Ok, las catecolaminas son aquellas que nacen a partir de un mismo aminoácido. ¿Ok? Ya. Pueden reaccionar, chicos, si hasta ahí se ha entendido todo claro, porque no los veo participar, entonces me preocupa que estén o no presentes. Ya. Dani está. Ya, bueno, creo que sí. No le sale ese anuncio de que estoy iniciando anotaciones, ¿verdad? Sí pueden ver toda la pantalla. Sí sale, ya. Lo borramos mejor. No me gusta. A mí también me salió que se veía. Ya, ahora sí. Somos felices. Ya. Entonces, hasta ahí todo bien. Simpático se comunica con catecolaminas, parasimpático acetilcolina. Pero ¿qué pasa? Miren la neurona preganglionar comunicándose con el ganglio. ¿Qué neurotransmisor creen que hay ahí? Ahí el neurotransmisor es, para ambos casos, sea simpático, sea parasimpático, es la acetilcolina. ¿Ya? Es la acetilcolina. Información clave, memorícenlo, déjenlo ahí, no lo pierdo. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día en fármacos van a ser los receptores de los neurotransmisores del simpático y del parasimpático. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Perdón, los receptores de la acetilcolina. El receptor nicotínico. El receptor nicotínico es aquel que está en otra neurona, por lo tanto estaría aquí, en la neurona postganglionar. En cambio, el receptor muscarínico es el que está ya en el órgano, ¿no? Por ejemplo, receptor muscarínico que puede estar en el corazón, receptor muscarínico de la acetilcolina en los pulmones, receptor muscarínico de la acetilcolina en el tracto gastrointestinal. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? Hay receptor muscarínico M1, M2, M3, hay hasta M4 y hay hasta M5. Los más importantes, M3 y M2.
Los que están más estudiados, que ya se conoce específicamente en qué órganos están. M3 en la mayoría de órganos. M2 por ahí 1 o 2 órganos. ¿Ya? Ahora, los receptores de la adrenalina, noradrenalina, ¿cuáles son? Alfa y beta. Alfa, hay receptor. Ay, se mueve, chicos, discúlpenme. Hay receptor alfa 1 y hay receptor alfa 2. Y beta, hay receptor alfa 1, alfa 2, los más descritos, más conocidos. Y por ahí en algún libro van a ver que le sale beta 3. En conclusión, que se estudia en el sistema nervioso autónomo las vías, las fibras pre-postganglionares, los neurotransmisores de cada sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y los receptores de cada uno. Ahora, voy a dibujar por acá chiquito. Recuerden que les había dicho que si esta es la célula y este es el receptor, no es que el receptor se unía al neurotransmisor y eso hacía magia y al toque la célula producía un efecto, sino que el neurotransmisor estaba conectado con algo. Ya. Vamos a tratar de memorizar con qué está conectado cada receptor. O sea, el receptor alfa 1 con qué está conectado. El receptor alfa 2 con qué está conectado. El receptor beta 1 con qué está conectado. ¿Ok? Vamos a tratar de memorizarlo. Eso, la verdad, no lo preguntan, pero es algo que lo van a ver en los libros y les va a confundir. Entonces yo quiero enseñarles la pequeña memotecnia que tengo para que no les confunda. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es el siguiente. Van a escribir ustedes esto de acá. Van a escribir ustedes. Van a comenzar con los receptores adrenérgicos, ¿ok? Lo van a escribir en cualquier hoja. Beta 1, beta 2, beta 3. Alfa 1, alfa 2. Receptor M1, receptor M2, receptor M3, receptor M4. Hasta ahí está bonito escribirlo así, ¿no? Primero escribo todos los betas, luego escribo todos los alfas, luego escribo todos los receptores M intercalando, ¿no? M1, M2, M3, M4. Siguiente paso para la memotecnia. Los de la primera fila, todos estos van a estar unidos a una proteína GS. Y la proteína GS está unida a una adenilatociclasa. Y la adenilatociclasa que hacía produce AMP cíclico. A ver, seguro se marearon. Imaginemos que esto de acá es un receptor beta 1 o beta 2 o beta 3, los que acabamos de aprender. Al yo decirles que está unido a una proteína GS, quiere decir que ese receptor está unido acá, a su ladito está una proteína GS. Y esa proteína GS, cuando se activa por la unión neurotransmisor-receptor, activa a una enzima que está en la membrana de la célula que se llama adenilatociclasa. Y la adenilatociclasa me produce AMP cíclico en base al ATP. Y este AMP cíclico es el que genera un efecto. Ahora, esto por parte de la primera fila. Vamos a la segunda columna y a la tercera columna. ¿Ok? La segunda columna va a estar unida a la proteína GQ. Y la proteína GQ va a activar a una fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como ustedes recordarán por sus clases de biología, lo que me produce es que una sustancia que se llama PIP2, que está en la membrana celular, se rompe en DAG, que es el diacilglicerol, y el IP3. Listo. En cambio, la alfa 2, M2 y M4 activan a una proteína G, pero se llama proteína G inhibitoria. Ok, GS quiere decir proteína G estimulante. GQ también es una estimulante reguladora. Y GI quiere decir proteína G inhibitoria. Entonces la GI va a agarrar también a la adenilatociclasa
pero no la va a estimular como la GS. La va a inhibir. La trociclasa inhibida. Entonces no produce AMP cíclico. ¿Ya? Esa es la memotecnia, chicos, que tienen que usar. Las preguntas acerca de las proteínas G no las hacen mucho en las universidades, pero lo van a ver en los libros y yo les recomiendo entenderlo de esta forma, ¿ok? Con esto ya todo lo tienen ok. Entonces, una vez que hemos entendido todo eso, ahora sí vamos a repasar mejor a los receptores, dónde se encuentran. ¿Ok? Ya vimos cómo funcionan los receptores. Y ahora vamos a ver alfa 1, ¿dónde está? Beta 1, ¿dónde está? Beta 2, ¿dónde está? ¿Es difícil memorizarlo? Sí. Miren, esta es la tabla de la ubicación. Esto que están viendo aquí a la derecha, la gran tabla que está a la derecha, esta de acá. Esta es la tabla completa de dónde está cada receptor. Y esto que está a la izquierda es también la misma tabla, porque si se dan cuenta, aquí está órgano, receptores, y también te dice el efecto. Es lo mismo. Y como se dan cuenta, son demasiados receptores, demasiados órganos, demasiados efectos. ¿Es difícil memorizarlo? Sí. Pero vamos a tratar de hacer el ejercicio bonito, ¿ok? Entonces, esto que está en la parte superior es lo que ya les comenté. Lo de las fibras pre- postganglionares, lo de los neurotransmisores, acetilcolina, acetilcolina, norepinefrina, adrenalina, acetilcolina, los receptores que existen de M1, M5, receptor para la acetilcolina, muscarínico, y receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 para simpático. Eso ya lo sabemos. Ahora vamos a ver acá que existe el receptor alfa 1, alfa 2, beta 2 en ojo, hablando del simpático. ¿Qué hace el alfa 1 del sistema nervioso simpático? Ese es el que genera midriasis. Ahorita lo vamos a pasar, o sea, voy a mencionárselo nada más, traten de interiorizar la información, pero no es necesario que se me lo memoricen. Ahora, ustedes se preguntarán, Billy, entonces, ¿para qué me enseñas algo que pues a la larga no tiene sentido? Porque cuando ustedes van a ver los fármacos, que es el tema exacto del día de hoy, los fármacos tienen relación con cada receptor. O sea, imagínense ustedes que les dicen, existe un fármaco X cuyo efecto es Y. Ya, pero tú tienes que saber por qué su efecto es Y. O sea, dónde actúa. Y en los libros vas a encontrar, actúa en el receptor alfa 1. Y como el receptor alfa 1 me produce midriasis, si el fármaco X inhibe al receptor alfa 1, ¿cuál va a ser su efecto? Miosis. ¿Se entiende o no se entiende, chicos, lo que les trato de decir? ¿Pueden reaccionar? Lo que les trato de decir básicamente es, para entender cómo funcionan los fármacos y qué efecto van a tener, tienen que entender primero cuáles son los receptores sobre los que van a actuar y qué efecto tiene este receptor. Entonces, si yo sé que el receptor alfa 1 me produce midriasis y el fármaco que vamos a estudiar en un rato, en las tablas que les voy a presentar, yo sé que el fármaco actúa sobre alfa 1, ¿qué me va a producir? Miosis, es lo lógico. Ya, igual, cada fármaco que les voy a mencionar en un rato y que lo van a ver en sus teorías, tiene un efecto, pero es un efecto con un porqué, que porque actúa en un determinado receptor. Y eso hace más fácil el estudio y permite que se les quede para siempre. No tendría sentido que memoricen 1000 fármacos, 1000 efectos, y cuando el doctor les pregunte, ya, pero ¿por qué? ¿En qué receptor actúa? Ustedes calladitos van a decir, porque así me dijeron los doctores de la universidad que lo memorizo. No, todo tiene un porqué. Entonces, ahora ya saben que alfa 1 produce midriasis. Alfa 2 te disminuye la síntesis de humor acuoso. ¿Qué es esto del humor acuoso? Es básicamente el líquido que hay dentro de tu globo ocular que está ahí irrigando al globo ocular por dentro, que es básicamente el líquido. Entonces produce menos humor acuoso. Y esto es muy importante porque, a ver, imagínense ustedes un globito lleno de líquido. ¿Qué pasa si cada vez el globo se llena más y más y con más líquido? ¿Va a ser más presión o no? ¿El globo en algún momento va a reventar o no? Sí, porque le estás llenando de excesivo líquido. Ya, igual, el globo ocular
debe tener una cantidad determinada, una presión determinada de este humor acuoso. ¿Qué pasa si yo altero a este receptor alfa 2 por un fármaco? Si yo altero al receptor alfa 2 y sé que el receptor alfa 2 debería disminuir la síntesis de humor acuoso, ahora, ¿qué voy a tener dentro de mi globo ocular si ese receptor está dañado? Por el fármaco voy a tener más humor acuoso. Y si tengo más humor acuoso, ¿cómo va a estar la presión dentro del ojo? Aumentada. Y si tengo presión dentro del ojo aumentada, eso se le llama presión intraocular. Y por eso es que en su clase van a ver, tal medicamento produce aumento de la presión intraocular. Y acá está explicadito el por qué. ¿Qué medicamento es? Lo vamos a ver en un rato. Son aprox 20 medicamentos. ¿Ya? Pero por ahí también tiene su clave para memorizarlo. Entonces, les repito, esa es la importancia de saber el efecto de cada receptor. No es solo porque sí. ¿Ya? Ahora los receptores beta 2. El receptor beta 2, todo lo contrario, ¿no? Disminuye la síntesis de humor acuoso. Entonces, si tengo un paciente que tiene una gran presión dentro del globo ocular, ¿qué haría? Bloquear al beta 2, porque el beta 2 me aumenta síntesis de humor acuoso. Lo bloqueo al beta 2, menos síntesis de humor acuoso, va bajando la presión. Eso es lo único que tienen que saber. Así es como se sintetizan los fármacos, chicos. No es que una persona por ahí descubrió un fármaco y mágicamente vio que tenía tal efecto. No. Los fármacos son creados por las grandes industrias farmacéuticas. Los crean la molécula que, a partir de la que sintetizan ese fármaco, ellos saben, los investigadores saben que va a tener un efecto en tal receptor. Y como saben que el efecto es en ese receptor y saben el mecanismo de acción de ese receptor, pues al toque van a sacar qué efecto va a tener en la salud. ¿Ok? Ya. Entonces, esto... ya. Este es el porqué de la midriasis, ¿no? Porque actúa sobre el músculo dilatador de la pupila. Si yo le digo el dilatador de la pupila que actúe, si se dilata el músculo dilatador, ¿qué voy a producir de la pupila? Dilatación, o sea, midriasis. Todo lo contrario con parasimpático. Miren a la derecha. El parasimpático lo que está produciendo es a través de sus receptores M3, todo lo contrario que el simpático. Miosis. El M3 también tiene relación con la producción de lágrimas por la glándula lagrimal. ¿Ok? Y el M3 lo que va a hacer es relajar al músculo ciliar, que es básicamente un músculo que interviene en la miosis. ¿Ok? Aparte del el músculo que contrae la pupila. Ya el músculo circular. Esto... Ya, el M3, como ven acá, también tiene relación con la salivación, ¿no? Recuerden, si estoy hablando de parasimpático, el parasimpático quiere que consuma alimentos, entonces sí, produzco saliva. Ya, aquí están viendo al receptor responsable de producir saliva, al M3. M3, parasimpático, tiene que ver todo con secreciones, lágrimas, salivación, ¿no? Secreciones, acuérdense, secreciones M3. Bien, ahora a la derecha, ya salimos de la cara. Vamos al corazón. Miren el corazón, súper sencillo. ¿Qué receptor del simpático está en el corazón? Beta 1. Si es del simpático, ¿cuál va a ser su efecto? Corazón late más rápido, corazón se contrae con más fuerza, mayor velocidad de conducción. Punto. Beta 1, un corazón. En cambio, el muscarínico, que es de la acetilcolina, que es del parasimpático, que le da la vuelta a todo, el receptor M2 es el que va a recepcionar la acetilcolina y le va a decir, va a mandar la señal al corazón de que menos frecuencia cardíaca, menos velocidad de conducción. ¿A través de qué mediador? Recuerden, M2 era de la G inhibitoria, que inhibía la adenilato ciclasa. Y eso es lo que me produce estos efectos, ¿no? Dentro de la célula. Todo tiene un porqué. Ahora nos vamos a los músculos. Quiero que miren aquí a los costados. ¿Qué receptor del sistema nervioso simpático actúa sobre los músculos? Beta 3.
beta 3 y beta 2. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el simpático sobre los músculos? ¿Cómo están tus músculos cuando corres? Se están contrayendo, relajando, están actuando mucho, que están funcionando mucho. Entonces el beta 2, el beta 3 lo que va a hacer en tu músculo es contraerlo. El músculo al contraerse produce calor, termogénesis, como dice ahí. El músculo al contraerse degrada el glucógeno que tiene almacenado para agarrar glucosa y transformarlo en energía para seguir funcionando. Todo eso hace el simpático en el músculo. Pero miren el parasimpático. El parasimpático lo que hace con el músculo es relajarlo. Como puse acá la X, básicamente relajarlo. Pero el tema con el parasimpático, hay un lapsus de contracción. El tema con el parasimpático es que el receptor que está en el músculo no es muscarínico. El receptor es nicotínico. Llévense algo para toda la vida. La acetilcolina tiene dos receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Los receptores nicotínicos tienen que ver con nervios, ¿ok? Tienen que ver con que está en una neurona o que está en un músculo inervado por una neurona. Por eso es que acá dice que el receptor de la acetilcolina en el músculo es nicotínico. Pero en cambio, la acetilcolina en cualquier otro órgano que no sea ni neurona ni músculo, ahí se llama receptor muscarínico. El muscarínico. Ya, salimos de músculo, seguimos bajando, bueno, seguimos viendo más órganos. Pulmones. Para el simpático, recuerden, en el simpático la jugada es, ¿cuántos corazones tengo? Tengo un corazón para el simpático. Beta 1 en el corazón. ¿Cuántos pulmones tengo? Tengo 2 pulmones para el simpático. ¿Qué receptores en los pulmones? Beta 2. Cuando tú corres, ¿vas a querer agarrar más aire del ambiente o menos aire? Obviamente, más aire. Si yo quiero agarrar más aire del ambiente, ¿mis vías aéreas tienen que estar contraídas? No, tienen que estar dilatadas. Entonces, ¿qué produce el receptor beta 2 en las vías aéreas al unirse a las catecolaminas? Broncodilatación. El receptor beta 2 dilata el músculo bronquial para que el bronquio se dilate y así agarre más aire. Eso es en el simpático. El parasimpático, ¿qué va a hacer? Todo lo contrario. A través de su receptor M3, como ya están viendo, M3 del simpático está metido casi en todo. ¿Qué es lo que va a producir? Contracción del bronquio, broncoconstricción. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en reposo quiero capturar mucho aire del ambiente. No, si no estoy haciendo nada. Entonces el bronquio se contrae, ese chiquito. Y a su vez, más secreciones, ¿no? ¿Recuerdan lo que les había comentado de parasimpático igual más saliva, más glándula lagrimal? Cuando estamos ahí en reposo, estamos llorando, más glándula lagrimal. Y también acá más secreción del pulmón, o sea, más moco, más mucosidad. ¿Ya? Seguimos bajando. En el hígado, los receptores que están son el beta 2, el alfa 1. ¿Qué me interesa que sepan acá? Quizá esto va a ser difícil memorizarlo, sí, porque no hay forma de ponerlo en la memotecnia. Pero la cuestión es que quiero que sepan es que el simpático le dice a tu hígado, oye, ¿sabes qué? Dame energía, pues, ¿ok? Dame glucosa. El hígado, recuerden que es el gran almacén de glucógeno. El glucógeno tiene pedacitos de glucosa, pedacitos unidos de glucosa. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Es un gran almacén de glucosa. ¿Dónde está el glucógeno? En el hígado. El simpático, ¿qué le dice al hígado? A través del receptor beta 2 alfa 1, que rompe el glucógeno, o sea, que rompa a este almacenamiento de glucosa y que por lo tanto la glucosa se vaya libre para producir ATP, energía. ¿Cómo se llama a ese proceso? Glicogenólisis. Ahora vamos al páncreas. En el páncreas va a estar el receptor beta 2 alfa 2. Aquí sí hay una pequeña contradicción. El beta 2 va a aumentar la producción de insulina. ¿Quién me dice, chicos, al chat? ¿La insulina baja la glucosa en sangre o aumenta la glucosa en sangre? ¿Cómo actúa la insulina?
Muy bien, Joey, exactamente. La insulina baja la glucosa en sangre. Y para yo bajar algo, primero que tiene que estar elevado. Entonces, ¿qué pasa con el simpático? El simpático se activa después, obviamente después de haber, como dice acá, consumido los alimentos, ¿ok? ¿Para qué? Para almacenar la glucosa. ¿Okay? ¿Para qué? Para almacenarla en forma de glucógeno. Miren lo que voy a poner acá. Este es un intestino. Acabamos de consumir alimentos, ¿ok? ¿Quién me permitió consumir alimentos? El parasimpático. El parasimpático me permitió que se contraiga todo mi estómago, mi intestino, pasen los alimentos y ya. La glucosa va a llegar acá a la sangre. Entonces tengo mucha glucosa en sangre. A este periodo en el que acabo de terminar de consumir alimentos se llama periodo postprandial. Y en el periodo postprandial, ¿qué hay? Hiperglicemia. Ok, y ahora, ¿quién va a actuar? El páncreas. El páncreas, ¿qué va a producir? Insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Llevarse la glucosa de la sangre hacia las células. ¿Para qué? Para almacenarlo. ¿En forma de qué? De glucógeno. ¿Ok? Eso es lo que hace el beta 2, que está en equilibrio con la glucogenólisis, ¿no? Todo está en equilibrio. A la vez que agarro glucosa y la convierto en glucógeno, hago glucogenólisis con el glucógeno que ya tengo previamente almacenado de comidas anteriores. Todo está en homeostasis. Nada puede estar ni muy bajo ni muy alto. Todo tiene que estar en homeostasis. Si uno sube, el otro baja. El alfa 2, por el lado contrario, es un receptor que disminuye la síntesis de insulina. Eso es básicamente porque el alfa 2 es como un sacavueltero del simpático. ¿Okay? El alfa 2 por ahí que hace algunas cositas diferentes a lo que el simpático debería hacer. Luego les voy a poner más ejemplos, no se preocupen. El alfa 2 lo dejamos en stand-by, lo vamos a ver luego. Ya, me olvidé. Acá, receptor muscarínico, M1, M3, activación pancreática, principalmente del glucagón, ¿cierto? Ya. Luego está acá los riñones. Recuerden que por parte de los riñones, permítanme ver algo. No, perdón, secreción de insulina. No, glucagón no, claro, insulina, lapso. Por los receptores muscarínicos, ya. Ya, ahora sí, bajamos a los riñones. En los riñones ocurre algo un poco especial y un poco difícil para mí como de entenderlo todavía. El tema es que ustedes saben que los riñones producen la renina. La renina es una sustancia que me va a llevar a aumentar la presión arterial, a grosso modo, ¿ok? Ustedes ya saben del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hay toda una secuencia, pero en resumen, renina aumenta la presión arterial. La cuestión es que cuando se activa el simpático, los receptores beta 1 son los que estimulan más secreción de renina y homeostasis alfa 1 menos secreción de renina. Eso nada más. Ahora vamos al estómago. En el estómago, en el intestino, en el tracto gastrointestinal en general, ¿qué hace el simpático? Agarra el estómago y le dice, oye, tú no te mueves. ¿Qué receptor permite eso? Que no haya movimiento, que no haya peristalsis. Receptor beta 2. Ahora ustedes dirán, Brillito, ok, el intestino, el estómago no se mueven, pero cuando se comunica el estómago con el intestino, ahí puede haber pasaje de alimentos y se puede degradar, sí. Por eso es que muy aparte de que el simpático le dice al tracto gastrointestinal que no se mueva, el simpático lo que hace es contraer las puertas entre esófago y estómago, entre estómago e intestino, entre intestino delgado e intestino grueso. ¿Cuáles son las puertas, Filipe? Son estos de acá. No, obviamente no se va a ver bien en el dibujo porque es un simple dibujito, pero entre órgano y órgano, imagínense que esto que estoy pintando de verde es la puerta. Entre órgano y órgano hay estas puertas que son básicamente músculos, ¿ok? Son músculos que se conocen como esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Es un músculo que
puede contraerse, puede relajarse con la finalidad de ocluir la comunicación entre dos espacios. Ese es un esfínter. En este caso estamos viendo al esfínter esofágico, porque es el esfínter del esófago, pero es el esfínter esofágico más bajo. Esfínter esofágico inferior, el EEI. ¿Ok? Entonces, a su vez, que el beta 2 le dice al esófago y al estómago, oye, calma, no se contraigan, el receptor alfa 1 lo que va a hacer es contraer las puertas para que no haya comunicación entre los órganos y por lo tanto no va a haber digestión. También acá, entre estómago e intestino, hay un esfínter, el píloro. También se cierra y no permite que pase la comida hacia el intestino. Ok, ya, ahora, acá también está el esfínter anal, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Luego, acá al lado derecho, lo que vemos es los receptores muscarínicos, o sea, del parasimpático, que actúan sobre el tracto gastrointestinal. Obviamente, en este caso, ¿qué va a hacer el M3? Bueno, aquí están viendo lo mismo, ¿no? Que contrae el esfínter esofágico inferior. Y ustedes dirán, Bri, pero no debería ser lo contrario. En este caso hacen lo mismo, que ambos contraen el esfínter esofágico inferior. El simpático con la finalidad de que nada baje de esófago a estómago y el parasimpático con la finalidad de decir, ok, ya llegó la suficiente comida al estómago, ya basta, ¿ya? Pero miren lo que ocurre acá. Miren qué hace el receptor M3 en el píloro. ¿Qué creen que va a hacer el parasimpático en el píloro? ¿Va a abrir la puerta o va a cerrar la puerta? Obviamente va a abrir la puerta, va a relajar el músculo, va a relajar el esfínter. Por lo tanto, el parasimpático permite relajar las puertas, abrir las puertas, con la finalidad de que se dé la digestión, porque la digestión implica el pasaje del bolo alimenticio a través de todos los órganos del tracto gastrointestinal. Obviamente, como ya les dije, el M3 que hacía, moviliza el estómago, le dice muévete estómago, muévete intestino, abre las puertas. Pero para la digestión, ¿qué necesitamos? Acidez. Y si yo quiero acidez en mi estómago, necesito que haya inervación por parte de el nervio parasimpático, específicamente el nervio vago. Recuerdan que vimos que el nervio vago era ese nervio que inervaba parasimpáticamente a corazón, pulmones, estómago, intestino. Ya pues aquí en dibujito lo estamos tratando de representar. Ya. Esto de acá lo vamos a ver en medicamentos, ¿ok? Lo vamos a ver en medicamentos. Esto, ya. Chicos, pueden poner una manito si se entendió. No pretendo que ahorita ya se hayan memorizado todos los receptores, porque es difícil. Pero al menos los que tienen que memorizar, corazón, pulmones. Las fijazas, las más preguntadas. Corazón beta 1, pulmones beta 2. ¿Cuántos corazones tengo? 1. ¿Cuántos pulmones tengo? 2. Y para parasimpático le suman 1. Si en simpático es beta 1, en parasimpático va a ser muscarínico más 1. O sea, no va a ser 1, sino va a ser 2. Muscarínico 2. Pulmones. Pulmones son 2, simpático va a actuar en el beta 2. Le sumo 1, ya no va a ser 2, sino 3. Allá, muscarínico 3. Pulmones, inervación parasimpática. Es lo que me interesa. Lo de ojos también me interesa que lo sepan porque es bien preguntado. Lo de secreciones, full secreciones parasimpáticas, ¿no? Ya. ¿Pueden, por favor, chicos, poner una manito o algo si se entendió hasta ahí para continuar? Ya. Fátima, ok. Joe acaba de ponerte en un puntito y creo que Daniela también está por ahí. Ya. Sí, sí estás. Esta es la parte final ya de receptores. Y es también muy importante. Yo les voy a decir acá las fijas que tienen que memorizar. Quiero que miren aquí la forma del receptor alfa y la forma del receptor beta. El receptor beta, primero que la letra B es más grande y la letra alfa es más chiquita. Ya.
la letra alfa, relaciónenlo como una C, Y la letra de beta, relaciónenlo como una D invertida. Imagínense una D invertida, ya. Los receptores beta del simpático van a producir vasodilatación y los receptores alfa del simpático van a producir vasoconstricción. Específicamente, ¿qué alfa? Alfa 1, porque recuerden que alfa 2 es el que le da la vuelta un poco al simpático. ¿Qué receptores beta existen? Beta 1, beta 2, beta 3, ya. El beta que va a generar dilatación principalmente es el beta 2. Entonces vamos a verlo acá con ejemplos. Y obviamente el muscarínico, por el lado contrario, M3. ¿No? M3 es el caserito del muscarínico. ¿Quién me dice, a ver si alguien prestó atención a la memotecnia, cuál es el único órgano que hemos visto hasta el momento donde está el receptor muscarínico M2? Número 2, muscarínico 2. ¿Dónde está? ¿En qué órgano? Tienen que aprovechar las memotecnias que les doy. Yo hubiese querido que alguien me dé estas memotecnias que realmente... Muy bien, Joe. Número 2 era porque le sumaba 1 a beta 1, ¿no? Y número 3 era porque le sumaba 1 a beta 2. ¿Dónde estaba 1? En un corazón. ¿Y dónde estaba beta 2? En los dos pulmones. Muy bien. Este concepto que acaban de aprender, chicos, no muchos lo saben. Y muchos estudiantes nos equivocamos, y digo nos equivocamos porque a veces la memoria falla, en recordarlos. Y apréndanlos, por favor. Yo hubiese querido que alguien me lo diga cuando yo estaba estudiando fármaco recién como ustedes. Entonces, vamos a ver esto de acá. Ya saben entonces, muscarínico, ¿qué va a hacer el muscarínico con los vasos sanguíneos, chicos? Si es la contraparte del beta 2. Ya, lo vamos a dejar ahí en stand-by en un momento. Primero vamos a comenzar con el simpático, para que entiendan el muscarínico, ¿ok? El simpático, como están viendo acá, va a generar la vasodilatación, ¿no? En este caso el receptor beta. Acá esto que dice D1, D2 es porque también la dopamina, a través de sus receptores D1 y D2, también van a generar vasodilatación, pero no es tan importante realmente. El alfa 2, que es el que le da un poco la contra todo, recuerden, acá sí es un poco más importante, va a generar que las plaquetas se agreguen, o sea que se junten entre sí para formar coágulos. ¿Sí? Solo tengan ese concepto. Ahora, alfa 1. Alfa 1, una C. Constricción. Pero alfa 1 te produce constricción tanto de arteriolas como de vénulas. Entonces, miren acá, está contrayendo arteriolas. Pero miren lo que está haciendo acá. Ya no son arteriolas, son vénulas. Entonces, miren esta vena, estaba así grandota, estaba así. Y ahora miren cómo se ha transformado esta arteriola, se ha hecho más chiquita. Se ha contraído, perdón, esa vénula se ha contraído. ¿Y dónde son importantes las vénulas? Las vénulas son importantes cuando van a llevar sangre hacia el corazón. Esa es la función de las venas, llevar sangre al corazón. Entonces, ¿qué pasa si una vénula acá, la vena cava inferior, se contrae? Eso quiere decir que va a aumentar la cantidad de sangre que llega. Y ustedes me van a decir, oye, Bri, pero habíamos quedado que cuando una arteria se dilata, pues va a llevar más sangre. Sí, eso es en el caso de las arterias. Una arteria cuando se dilata lleva más sangre, sí. Pero el tema con las vénulas es al revés, porque recuerden que las vénulas en este caso están llevando sangre al corazón. Su función es llevar sangre al corazón. Entonces, cuando un vaso se contrae, pasa la sangre más rápido. Es como una manguera. No sé si ustedes han visto que una manguera, si la manguera es como muy amplia, el agua pasa con menos rapidez, ¿no? Porque tiene más espacio, más tiempo para fluir. Pero si la manguera es chiquita o es pequeña, delgada, la sangre pasa ahí, pero rápido. Ya, a eso voy. Entonces la sangre llega rápido al corazón, por eso se dice que aumenta la precarga. La precarga es la sangre venosa con la que se llena el corazón. Precarga, retorno venoso también se llama. Retorno venoso porque la sangre venosa está regresando a los tejidos periféricos
¿no? De las vísceras, del intestino, del vaso, del hígado, todo está subiendo hacia el corazón, para llenar el corazón. Entonces, en síntesis, beta 2 dilatación, alfa 1 constricción, aumento del retorno venoso. Ahora, ya vamos terminando, vamos llegando cada vez más abajo. Vamos a ver el útero y la vejiga. Vamos a comenzar con la vejiga, que es lo más importante. La vejiga tiene como principal función almacenar orina. Entonces, si yo quiero almacenar orina, ¿quién va a actuar ahí? El parasimpático. El parasimpático, perdón, lapsus. El simpático. Porque recuerden que el simpático no quería orinar porque estoy corriendo, estoy en una maratón. El simpático quiere guardar orina, ¿no? Entonces, si yo guardo orina, necesito que el músculo de la vejiga se dilate para que la vejiga se pueda agrandar. Porque imagínense que el músculo de la vejiga está todo contraído. ¿La vejiga se va a poder agrandar? No. Entonces, el músculo de la vejiga se tiene que dilatar. Como están viendo acá, esa dilatación es mediada por beta 2, beta de dilatación, D al revés. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Detrusor. Vamos bajando un poquito. Miren a ese receptor alfa 1. ¿Recuerdan el alfa? El receptor alfa. ¿Recuerdan las puertas? ¿Recuerdan que habíamos hablado acá de las puertas del estómago? ¿Quién cerraba las puertas del estómago? Alfa 1. Ya, también acá, en la vejiga, hay una puerta, un esfínter, un músculo, que te va a llevar a botar la orina hacia el exterior. Esa puerta se conoce como trígono vesical. Entonces, ¿qué va a hacer el alfa 1? Si la persona está, si se está activando el simpático, la puerta se va a cerrar, porque de esa manera no orino. Entonces se contrae el trígono por acción del alfa 1. Punto. Y a su vez se relaja el detrusor para almacenar orina. En conclusión, el simpático me almacena orina y evita el escape de orina. En cambio, miren aquel parasimpático. El M3, como siempre, el M3 principal, contrae al detrusor. ¿Ok? Contrae al detrusor. O sea, la vejiga se hace más chiquita y a su vez, miren lo que hace con la puerta, con el trígono, con el esfínter del trígono. Miren lo que hace, lo relaja. Si la puerta está relajada, si la puerta está abierta, ¿qué va a pasar con la orina? Se va a escapar. ¿Ok? La persona orina. Eso es por vejiga y ahora por útero. Útero es muy fácil. Útero no es que tenga un control exclusivo por simpático, pero está más descrito por el simpático. El receptor beta 2 relaja al útero, a lo que se le conoce como tocólisis. Y el alfa 1, esto no debería estar acá. Acá dice retención urinaria, por lo que ya hemos comentado, ¿no? El alfa 1 cierra la puerta del trígono y la orina se retiene, no sale. No debería estar acá esto, lapsus. Es lo mismo que está acá arriba. Y finalmente, el receptor alfa 1 para el miembro viril estimula la eyaculación. Bien, chicos, todo lo que les acabo de comentar está resumido en estos dos gráficos. Solo que yo les he comentado con esquemas, les he dado por ahí algunas mnemotecnias del corazón, del pulmón. Y en estos dos gráficos van a encontrar incluso más información. ¿Ok? Léanlo con detenimiento, búsquenle una lógica. Y ahora sí, recién, miren, en los últimos 30 minutos de la clase, recién vamos a ver a los medicamentos. Pero antes de ver a los medicamentos, quiero que me respondan algunas preguntas para saber si están entendiendo y para saber si es que no están en su celular, de repente están por ahí haciendo otra cosa. No vean, no vean, no vean. Primera pregunta, chicos. ¿Cuál de las siguientes declaraciones no es cierta? Epinefrina, que es lo mismo que adrenalina, es el único neurotransmisor liberado por las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. Ya, esto de acá me olvidé mencionarles. Recuerden que yo les había dicho que la adrenalina se enviaba por las fibras postganglionares del simpático. Ya, hay una excepción. La única neurona
del simpático, la única neurona postganglionar del simpático que no envía epinefrina, sino que envía acetilcolina a pesar de ser del simpático, es la neurona que inerva a una glándula sudorípara. ¿Ok? Entonces ya le soplé la respuesta. Esta afirmación de acá no es cierta, porque la epinefrina no es el único en ser liberado por las fibras postganglionares del simpático, sino que la excepción es la acetilcolina que se libera por la postganglionar del simpático para inervar la glándula sudorípara. Luego todo lo demás está bien. La noradrenalina es el principal liberado por postganglionares, sí. Acetilcolina, postganglionares del parasimpático, obvio. Acetilcolina puede ser neurotransmisor liberado por postganglionares del sistema simpático, sí. Esto, ¿no? Como les comenté, en el caso de la glándula sudorípara. La acetilcolina es el único neurotransmisor liberado por las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático, sí. Ya, ahí lo soplé. A ver, ¿quién me dice esta de acá? Ya, a ver, esta tampoco les he mencionado, básicamente porque habíamos estado avanzando, pero acá se los menciono. Miren, ay, perdón, miren esto de acá. No sé si se dan cuenta que para las fibras postganglionares que están acá arriba, de corazón y de pulmón, los cuerpos, los ganglios donde hacen relevo, están acá, en la cadena ganglionar simpática. Pero no sé si se dan cuenta acá, miren estos bultitos de color verde. Ya, esos bultitos de color verde representan ganglios. Y ustedes se preguntarán, ¿qué brilló otro ganglio aparte de la cadena simpática? Lo que pasa es que en esos ganglios llegan las neuronas preganglionares de manera directa. O sea, las preganglionares que acaban de salir de la médula no hacen relevo en la cadena ganglionar simpática, sino que se pasan de frente a la cadena ganglionar simpática y llegan a el ganglio que está más cercano a esos órganos. En este caso, el ganglio celíaco es el que me va a llevar a los órganos abdominales, ¿no? Del tracto gastrointestinal. El ganglio mesentérico superior me va a llevar a intestino delgado, como ven acá también a riñones. El ganglio mesentérico inferior a vejiga, intestino grueso, sigmoides, recto, ano. Entonces aquí, ¿cuál sería la afirmación más precisa de las neuronas preganglionares que dan inervación a las vísceras abdominopélvicas? O sea, estas, las del abdomen, las de la pelvis. La de, ¿cuál es? Esta. Que la fibra preganglionar pasa por el tronco simpático, o sea, por la cadena ganglionar simpática, también se le llama tronco simpático porque es todo un tronco, mírenlo de color morado, pasa a través de ahí sin hacer sinapsis, no hace sinapsis acá con ninguna neurona, y cuando llega recién al ganglio más cercano a esos órganos, recién hace sinapsis con la neurona postganglionar. ¿Ok? Eso es lo que quiero que me entiendan. Vamos a ver si hay una pregunta que se la puedan responder. Ya, esta de acá. Dice, los neurotransmisores liberados por las fibras postganglionares del parasimpático actúan sobre qué receptor. ¿Cuál marcarían, chicos? Si estoy hablando del parasimpático, ¿cuál marcarían? Daniela dice la E. Excelente, Daniela, excelente. Joe, sí me entendieron. Esto es lo básico. ¿Cuál de los siguientes es el último par craneal que transporta fibras nerviosas parasimpáticas? Con el último se refiere, por ejemplo, el primer par craneal es el de arriba, ¿no? El primer par craneal, el par número 1. Luego el segundo par sería el tercero. El último par craneal de todos los nervios, ojo, no estoy diciendo parasimpático, estoy diciendo de todos los nervios sería el 12, porque el 12 está más abajo. Entonces acá te dice, de todos los parasimpáticos. ¿Se acuerdan cuáles eran los nervios craneales parasimpáticos? Había un número, había la fecha de un año. A ver, por ahí dicen el glosofaringeo. ¿Quién me dice cuál era la memotecnia? Muy bien, Dalí. Exactamente, yo, el vago. La memotecnia era
nervio craneal 10, 9, 7 y 3. El 3 nace arriba, ¿sí o no? Para el ojo. El 7 también arriba. El 9 también arriba. En cambio el 10 más abajo, ese es el vago. ¿Ya? Entonces sí, era el nervio vago. Y este sería el último, chicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la división parasimpática del sistema nervioso autónomo es la más precisa? ¿Las preganglionares son cortas y las postganglionares son largas del parasimpático? Cada neurona preganglionar da lugar a muchas postganglionares. Gracias por responder, Daniela. No, la 1 no podría ser. Cada neurona preganglionar del parasimpático da lugar a muchas neuronas postganglionares. Ya, esto no les mencioné, pero tampoco es cierto. O sea, esto se refiere a que, imagínense que una neurona preganglionar va a una postganglionar, pero no, mejor dicho, no es solo una postganglionar la que va, sino son varias. No, pues, ¿no? Los ganglios están situados cerca de la médula espinal, chicos, en la parasimpática. Hay una cadena, al lado de al lado de la médula, que sea una cadena ganglionar parasimpática. No, ¿cierto? Esa cadena de ganglios que están situados cerca de la médula, eran simpáticos, no parasimpáticos. Yo hice la E. Muy bien. Este de acá no puede ser, ¿no? Porque tiene efecto estimulante, un parasimpático, no. Los cuerpos de las neuronas preganglionares del parasimpático, ¿se acuerdan dónde estaba? Tronco, 1973, nervios craneales nacen en el tronco, y el sacro, porque como los nervios craneales no llegaban tan hasta abajo, ¿no? Para inervar parasimpáticamente, ya pues quedaban los del sacro. Por eso se llama sistema sacro. ¿Quién me dice cuál era el otro nombre para el sistema nervioso simpático? Si el parasimpático es tronco sacro, aunque bueno, yo les puse ese nombre, abreviado sería parasimpático el sistema sacro, por la localización. El simpático, ¿dónde nace? Cervical, torácico, lumbar, sacro. Muy bien, Joel, tóraco, lumbar. Ya ven qué fácil, chicos, cuando todo lo vemos con dibujitos, lo entendemos despacio. Ya, ahora sí, miren, si no hacíamos esa intro a sistema nervioso autónomo, no íbamos a entender fármacos. Ahora, cuando yo les voy a enseñar fármacos, lo van a ver súper sencillo. Les voy a mostrar el PPT. Estas son algunas de las creaciones que estoy haciendo. Hoy no, creo que no en mi pantalla. Son algunos esquemas, están en proceso de creación. Están en proceso de creación esos esquemas. Un momento, please. Yo absolutamente todo lo que estudio tengo que imaginarlo, cómo lo explicaría con un dibujito. Y si lo puedo explicar con un dibujito, recién digo, ok, lo entendí. Pero si ustedes agarran un libro, lo leen, y eso que han leído, lo copian y pegan en su apunte, ni siquiera han entendido lo que dice ahí, y están asumiendo que lo saben, solo lo memorizan, no sirve, no lo van a recordar. Es mejor pasar 20 minutos para entender un solo concepto, una frase, y que se quede en tu memoria toda la vida, a que aplicar una hora agarrando texto de un libro, creyendo que estás leyendo, que estás entendiendo cuando no es así, y pasando apuntes. ¿Okay? Es mejor dedicarle más tiempo a entenderlo a tu forma. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya. Este es el gran esquema de medicamentos del sistema nervioso autónomo. Existen entonces dos tipos de medicamentos porque hay dos partes del sistema nervioso autónomo.
existen los medicamentos que actúan en el simpático y los que actúan en el parasimpático. Yo sé que esta imagen no se ve bien, pero es la única imagen que resume todos los medicamentos de sacar de internet. Lo que podríamos hacer es, lo que podría yo hacer es en un Word o en un PPT como que escribir de nuevo, o sea, no palabra por palabra, cosa que así sí se vería, pero todavía no me he dado el tiempo de hacer ello. Así que solo pegué el esquema. Los que actúan en el simpático, los que actúan en el parasimpático. En el simpático, si yo agarro un medicamento que estimula el simpático, se llama mimético. ¿Ok? Mimético, ¿a qué le suena? A un mimo. Un mimo es aquel que imita el efecto o imita algo. En este caso el medicamento, un medicamento mimético es aquel que mimetiza o hace mímica del efecto de un sistema. En este caso, un simpático mimético lo que hace es hacer mímica, asemejarse al efecto del simpático. En cambio, un simpático lítico es aquel medicamento que impide lisis, rompimiento, ruptura, impide el efecto del simpático. Ok, a los simpático-miméticos también se les llama agonistas del simpático, porque un agonista es aquel que estimula, actúa ejerciendo un determinado efecto. En este caso, agonista simpático quiere decir que actúa ejerciendo el efecto simpático. Pero los líticos también se conocen como antagonistas porque quiere decir que actúa inhibiendo, antagonizando. El antagónico de una obra es aquel malo, el que va en contra de todo, ya igual. Un antagonista es aquel que va en contra del efecto del simpático. Entonces, simpático lítico, simpático mimético, antagonista, agonista. Igual para el simpático, para el sistema nervioso parasimpático. Hay agonistas del parasimpático, que serán llamados parasimpático miméticos, y hay antagonistas del sistema parasimpático, que son parasimpático líticos. Ahora lo más difícil. Todos los medicamentos antagonistas y agonistas del simpático y del parasimpático. Si se dan cuenta, los que tienen más medicamentos son los que están a la izquierda, que son los simpáticos. Ya sean líticos o miméticos, tienen muchos. Miren, todos estos que están acá, a los que les estoy poniendo guiones, ya todos estos son medicamentos del simpático. En cambio, a la derecha tenemos menos y son del parasimpático. Así que vamos a comenzar con los del parasimpático. Les voy a poner ejercicios y ustedes me tienen que responder. Terminamos ahí con parasimpático y luego vamos con el simpático. Así vamos pasito a pasito. Mi objetivo no es decirles, ok chicos, atropina, muscarina, y ustedes no entienden nada, sino pasito a pasito. Vamos a comenzar con los agonistas. De los agonistas hay 3 grupos. Creo que lo puse acá. Aquí está. Este es mi esquema. Mejor les explico con mi esquema. Los agonistas del parasimpático actúan de 2 formas. O uniéndose al receptor y decirle, oye, receptor, ¿sabes qué? Mira, te vas a estimular porque sí. ¿Ok? A eso se le llama unión directa con el receptor, para generar un efecto agonista. Pero la otra forma en la cual puede actuar un agonista parasimpático es inhibiendo a lo que degrada a la acetilcolina. Ustedes recuerdan que cuando vimos neurotransmisores, no vimos con ustedes, vimos con los chicos de física, pero bueno, la cuestión es que la acetilcolina, luego de que se produce, luego de que se libera y ejerce efecto en su receptor, se va a degradar. La acetilcolina se va a ir, chao. ¿Quién degrada a la acetilcolina? Una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Colinesterasa. ¿Qué pasa, chicos, si yo inhibo a la enzima que rompe la acetilcolina? Pues la acetilcolina va a estar feliz porque ya no hay quien la rompa. Entonces, si la acetilcolina va a seguir presente porque ya no hay acetilcolinesterasa, va a seguir actuando en su receptor. Eso quiere decir que va a seguir teniendo efecto agonismo. ¿Ok? Entonces, esas son las 2 formas en las cuales un medicamento, un fármaco, puede ejercer efecto parasimpático mimético, rompiendo, inhibiendo a la acetilcolinesterasa, o sea, sería un efecto indirecto, porque el medicamento no es que está actuando directo,
sino que está actuando para que la acetilcolina siga sobreviviendo. Es un efecto indirecto del medicamento. O el receptor por sí solo el medicamento por sí solo agarra el receptor y le dice, oye, ¿sabes qué? Aquí me vas a hacer caso sí o sí. Parasimpático, ¿ok? Efecto directo. Hasta ahí creo que estamos claros. Memorícenlo, recuérdenlo, esto lo preguntan. ¿Cuáles son los tipos de medicamentos que tienen efectos directos sobre el receptor? Los ésteres de colina y los alcaloides colinomiméticos. Para todo esto, miren el nombre acetilcolina. Colina era porque tenía un grupo colina y acetil porque tenía un grupo acetil. Entonces los medicamentos por lo general terminan en colina o terminan en col. Súper fácil de memorizarlo. Si yo voy a agonizar el efecto de la acetilcolina, el medicamento termina en col o termina en colina. Miremos acá los ejemplos. Metacolina, betanecol, carbacol. Aquí ya cambia un poquito. Esos son los ésteres de colina, ¿no? Tiene sentido que sus nombres sean muy similares porque son ésteres de colina. Pero aquí cambia un poquito los alcaloides, las inas. Ina. La pilocarpina, la arecolina y la muscarina son alcaloides colinomiméticos de efecto directo sobre el receptor. Terminamos con los de efecto directo y nos vamos con los de efecto indirecto. Están los carbamatos, los alcoholes y los órganos fosforados. Los carbamatos, chicos, son los que terminan en tigmina. Lo van a escuchar mucho. Tigmina. Son la... ahí se me fue el nombre de uno. La neostigmina, la piridostigmina. Los alcaloides, el hedrofonio es el más conocido. Hedrofonio, búsquenlo en YouTube. Luego están los órganos fosforados. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que está acá. Aquí está el carbacol, aquí está la metacolina, está el betanecol. Obviamente aquí está la acetilcolina. Luego vimos la pilocarpina, la muscarina, perdón. Y aquí está todos los que terminan en tigmina. Piridostigmina, neostigmina. Estos son los que actúan en la acetilcolinesterasa, ¿no? Los indirectos. Los indirectos, tigmina. El hedrofonio y los órganos fosforados. Chicos, hasta ahí, ¿se entendió? ¿Pueden reaccionar, por favor? Estamos yendo pasito a pasito. ¿Sí se entendió o no se entendió? A ver, creo que hay un comentario en el chat. No. ¿Se entendió, chicos, o no se entendió? Ya, Joey dice que repita. Ya, no te preocupes, Joey. Mira. ¿Qué parte deseas que repita? ¿Todo? ¿Desde lo del efecto directo e indirecto? ¿O eso sí se entendió? A ver, todo. ya, a ver, probando. Ya, no te preocupes. Ya, a lo que iba era que la cosa con los parasimpáticos miméticos es que pueden actuar directo en el receptor para decirle al receptor que se estimule, obviamente el receptor muscarínico, o lo que pueden hacer es inhibiendo a la enzima que degrada la acetilcolina, y como va a estar inhibida la enzima, que es la acetilcolinesterasa, pues la acetilcolina va a estar libre para actuar por más tiempo en su receptor. En este caso que acabo de ver a la izquierda, este de acá de la derecha, ¿quién actúa sobre el receptor? La acetilcolina. Pero en este caso, ¿quién actúa sobre el receptor? El medicamento, el fármaco. Entonces, ¿en qué caso la acción del medicamento es directa? En este caso, en el que actúa sobre el receptor. Pero ¿en qué caso la acción medicamento es indirecta? En este caso, la acetilcolina es la que actúa sobre el receptor, no el fármaco. Pero entonces, ¿de qué forma ayuda el medicamento? Inhibe a la enzima que degrada la acetilcolina y por lo tanto la acetilcolina ya puede funcionar. Es indirecto. Lo que se tiene que memorizar acá es eso, los dos mecanismos.
Y de acuerdo a ese mecanismo, ¿cuáles son los medicamentos? En el caso que sea de efecto directo, son dos tipos, son dos grupos. Los ésteres de colina, que como se llaman ésteres de colina, sus nombres terminan en colina o col, y los alcaloides colinomiméticos, que son los que terminan en ina. Los ésteres de colina son metacolina, betanicol, carbacol. Los alcaloides colinomiméticos son pilocarpina, aricolina, muscarina. Los de efecto indirecto, son los de nombres medios raros. Están todos los que terminan en tigmina, la neostigmina, la piridostigmina, y está el otro nombre raro, el hidrofonio, y los órganos fosforados. ¿Cuál es la diferencia? Los que están acá a la derecha son de efecto indirecto, o sea, sobre la acetilcolinesterasa. Y los que están acá a la izquierda son de efecto directo, o sea, sobre el receptor. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ya, yo dice que sí, muy bien. Les voy a poner un ejemplo de cuándo usan estos medicamentos, los parasimpáticos miméticos. Repito, yo no quiero darles, chicos, estos son los parasimpáticos miméticos, estos son los agonistas, estos son los otros del simpático. Quiero que entiendan realmente cómo funcionan, porque eso lo van a aplicar cuando sean médicos. Son medicamentos que lo vamos a aplicar. Y no nos vamos a quedar hasta las 6, no se preocupen. Vamos a tener que pausar la clase hasta donde nos quedemos. Y lo que falte lo recuperamos iniciando la siguiente clase. Pero bueno, un hombre de 78 años. Antes de seguir con la pregunta, a ver, levanten la manita así súper rápido. ¿Quiénes están ahí? Quien no levante rápido es porque no está ahí. Fátima está, Daniel está. Ya yo he jalado. Ya yo ese fue. Un hombre de 78, un hombre de 78 años, mentira, yo, sufre una caída en una residencia de ancianos. Se le lleva a urgencias. Se le diagnostica fractura de cadera y se le trata con reducción cerrada con fijación interna bajo anestesia espinal. El segundo día del postoperatorio, el paciente dice que tiene mucho dolor bajo, en el abdomen bajo. Refiere que no ha orinado desde la cirugía, chicos. Miren, ¿qué nervio podría estar fallando si no está orinando? ¿Quién me permite orinar, chicos? A ver, respondan así rapidito al PRIP, rapidito en el chat. ¿Quién me permite orinar? ¿Para o simpático? Oh, chicos, y eso que ustedes saben. Muy bien, para simpático me permite orinar. Recuerden, descanso. Una ecografía muestra que la vejiga está aumentada de tamaño. Obviamente, si no está orinando, toda la orina se está reteniendo. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo de acción del fármaco más comúnmente utilizado para tratar la afección? Aquí es simple lógica, chicos. Con los medicamentos del sistema nervioso autónomo tienen que usar la lógica. Si la vejiga, si quien me permite a mí abrir la vejiga y contraer al detrusor para que salga la orina es el parasimpático, entonces, ¿qué le tengo que dar? Un medicamento que ejerce efecto parasimpático, porque es el único que me va a llevar a eso. Entonces le doy un agonista del parasimpático, ¿no? Obviamente. Vamos a buscar a ver otra. Miren, acá por ejemplo dice que el fármaco más utilizado para este tratamiento es el betanicol. ¿Por qué será betanicol? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, eso es lo que ustedes tienen que buscar. De repente el betanicol es el que está en el receptor muscarínico, el que actúa en el receptor muscarínico M3. Eso búsquenlo, ¿ok? No tendría sentido que el receptor muscarínico que esté en la vejiga es MX, supongamos, y el betanicol actúa en MY. Si la vejiga tiene MX y el betanicol actúa en MY, no va a actuar en vejiga. Entonces, ahí está la lógica. Ok. A ver esta otra pregunta. Bueno, esto no es de parasimpático. Vamos a buscar otra vez parasimpático para capturar la idea de los medicamentos. Creo que no hay muchas.
Quiero buscar así de un agonista parasimpático. Si hay, sería bueno. Ya, miren este. Una mujer de 50 años acude a su proveedor de atención primaria quejándose de alteración del gusto y sensación de arenilla en los ojos en el último mes. Menciona que necesita beber agua con frecuencia y muchas veces siente que tiene la boca y garganta secas. Chicos, responden al chat. ¿Quién se encarga de las secreciones? Saliva, lágrimas, la secreción mucosa de las vías aéreas. ¿Quién se encarga? ¿Parasimpático o simpático? Muy bien, Daniela. El parasimpático. En el examen físico presenta las glándulas parótidas están agrandadas y sus conjuntivas están secas, o sea, está tremendamente seco, o sea, el parasimpático no está funcionando. Su examen físico y hallazgos de laboratorio sugieren el diagnóstico de síndrome seco. Estos síndromes lo van a aprender cuando llegue en medicina 1, pero en general un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. En este caso todo me apunta a que hay sequedad, entonces síndrome seco. Además de las medidas no farmacológicas, se prescribe un fármaco para mejorar los síntomas relacionados con la sequedad de la boca. ¿Cómo resuelvo la sequedad de la boca? Estimulo la salivación. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo de acción del fármaco más probablemente recetado para estimular la salivación? Le voy a dar un antagonista muscarínico en la vida, agravaría la sequedad. Le voy a dar un antagonista muscarínico otra vez. Agonista muscarínico M2. Chicos, ¿por qué no podría ser este de acá? Si me dice que es agonista muscarínico. Quien me responde es porque entendió todo. ¿Por qué la C no podría ser? Yo sé que el parasimpático me estimula las secreciones. Muy bien, Joe. Amo esta respuesta. M2 está en corazón. ¿Ok? Entonces no podría ser ese simplemente por la ubicación del receptor. Y por eso les digo que si respondían eso, entendían todo, porque hablar de fármacos del sistema nervioso autónomo es hablar de receptores, ubicación, neurotransmisores, básicamente eso. Por eso es que la respuesta es la E. Tiene que ser un agonista del receptor muscarínico M3. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. A ver, vamos a buscar acá otra. A ver, esto me parece interesante. No, aunque no. Me parece que no es de parasimpático. Bueno, ya no hay más. Bueno, chicos,